Y en Radio Torre Pacheco, como cada miércoles, abrimos nuestro mirador y ya contamos con Miguel Galindo en directo. Miguel, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, bien hallada. Muchas gracias. Y ahora pues vamos a conocer Bien hallados todos exactamente todos y y cada todas. de los que estamos aquí en la radio en este momento. Sí, Bueno, vamos a conocer el artículo que nos vas a leer esta semana, que se titula Imaginen en libertad. exactamente. Imaginen en libertad. Es una chorrada porque no se puede imaginar si no es en libertad, pero ahora hablaremos de eso. Porque la verdadera libertad, la auténtica y genuina libertad, reside en la imaginación, ni siquiera en lo que uno hace o aparenta hacer. La libertad es un ave que solo pone sus huevos en el nido de la imaginación. Que luego eclosionen antes, después o nunca, eso ya es harina de otro costal. Pero la imaginación es la sola y única incubadora de la libertad. Nelson Mandela dejó dicho y escrito que el tiempo de su vida en que se sintió más libre fueron los 27 años en que estuvo en la cárcel. Allí ejerció su imaginación y llegó a sentir su libertad plena, sin cortapisa alguna. Hay personas que alegan que eso es una exageración o una especie de metáfora. Pero no es cierto. Ni es una metáfora, ni tampoco una exageración. Es la pura y dura realidad. Miren ustedes, mientras la libertad crece en la imaginación, está segura. Es cuando pasa la palabra, cuando comienza su inseguridad, cuando se le acecha o se le silencia, se le arrincona, se le quita de en medio, se le aparta, o si hay que matarla, se mata. Cualquiera puede comprobarlo en cualquier momento de la historia o de la actualidad. Si usted abre la boca para decir algo que no está bendecido ni reconocido por el común de la tribu, le caen las del pulpo. Las verdades homologadas asesinan a las verdades imaginadas. O no imaginadas, simplemente verdades. Y eso nada más asomar estas la cabeza por el agujero de las opiniones personales. Yo lo sé muy bien y por eso mismo soy mal ejemplo. Pero se diga lo que se diga, esto funciona así. Y funciona así desde las primeras telarañas de los tiempos. El ser humano es único en sí mismo, así fue creado, pero se ha colectivizado al extremo de renunciar a su valor intrínseco como persona de pensar. Cuando digo pensar, también es opinar. Y opinar por sí, y opta por tribalizarse a sí mismo. De tal modo que ha modificado su pensamiento original. Se dice, yo no soy nada para aportarle a la tribu, es la tribu la que decide qué me aporta a mí y cómo, y qué debo devolverle yo a ella, de forma y manera que ya no soy yo, ya solo soy tribu. Y en este hecho concreto se condena la imaginación humana y con ella misma la libertad humana,
Platón lo escenificó perfectamente con su historia de la caverna. Afortunadamente hay pocos miles entre muchos millones. Es una minucia comparativa que no sacrifican su libertad interior al tótem de la masa. Sí, son muy pocos entre muchísimos, pero es la levadura que conserva y fomenta y fermenta el adelanto mental y hasta moral, incluso en la ciencia y en la técnica de la humanidad. Hay muchos ejemplos. Mira a Galileo, a Copérnico, solo por poner ese par de ejemplos, se les humilló, se les persiguió, se les castigó y se les quitó de en medio, aunque luego, muchísimo tiempo después, nos quitemos el sombrero y reconozcamos que llevaban razón. Y nos aprovechemos de sus descubrimientos con toda nuestra ruin hipocresía a cuestas del alma. Pero antes los sacrificamos. Somos así, incapaces de reconocer al otro su libertad de pensar, de imponerles el ser pensado, pero afanosos a la hora de repartirnos su fruto. Y eso siempre ha sido así. El nudo gordiano de la cuestión reside en un solo y único lugar, en que se nos ha convenido que no somos o hemos de ser libres para pensar por nuestra cuenta. Y nosotros lo hemos creído a pie juntillas. Precisamente el concepto de pecado viene de ahí, de pensar y creer por uno mismo sin pasar por el tamiz de la religión, que en definitiva es la que filtra todo antes de ser distribuido para y por una sociedad de miles de millones de creyentes a los que les han dicho lo que tienen que creer y cómo, y ser convertidos en gente dependiente y expulsados de sí mismos como personas individuales. Es a lo que se le llama la Grey. Grey en latín es ganado. Pero no monoculicen la religión en iglesias concretas, por favor. Se nos han construido muchas iglesias con muchas religiones en su interior. Miren, la religión del hedonismo, la del consumismo, la del narcisismo, la del gregarismo, la del panicirquismo, la del capitalismo, la del comunismo, la del tontismo. Es como un solo gran e inmenso templo con multitud de capillas en adoración continua a múltiples dioses. Sin embargo, lo repito siempre y nunca me cansaré de hacerlo, aquel al que decimos venerar, tan solo que en trono procesional, claro, nos dio una muy valiosa pista. No buscad en templo alguno, ni en capilla alguno de templo alguno, buscad dentro de vosotros mismos, puesto que el Padre está ahí en ti. Y además remachó al final, buscad y hallaréis. O sea que tenemos su promesa de que encontramos. Vale, maestro, pero ¿dónde y hasta dónde de dentro buscamos? A mí no me cabe duda que en la libertad que da a luz la imaginación y que se conforma en el libre pensamiento. Y como sé que no obedezco a credos externos y falsos,
porque tú eres el único e inapelable juez de ti mismo, porque te arriesgas solo en ti y por ti mismo, porque no has de dar cuenta a nadie más que a ti mismo. Y se podrá preguntar entonces qué es la conciencia. Yo estoy seguro que el nazareno respondería: tú eres la conciencia, puesto que el Padre está en ti. Tan solo trata todo como a ti mismo. El problema, y no pequeño, está en que funcionamos con conciencias exteriores impuestas o prestadas, con el germen inoculado de hacernos creer que son las nuestras. Y cuando somos huérfanos de ellas, nos sentimos perdidos, temerosos, y nos agarramos asustados a otras conciencias ajenas e interesadas. Pero no se nos ocurre imaginarnos nuestra propia conciencia personal, la genuina, la auténtica, la verdadera, la que es realmente libre. Naturalmente, eso entraña un riesgo, el del rechazo. Es mejor cobijarnos entre las cálidas falsedades que nos prometen defensa que en la fría soledad de la verdad, y el arriesgarnos a nuestras propias dudas, aunque una duda siempre es mejor que una falsa seguridad, puesto que la duda implica búsqueda, y la búsqueda es el camino de lo cierto. Y eso es lo que hacemos, creer en lo que les interesa a los que nos gobiernan, siempre opuesto a nuestra libertad de pensar. Y nos rendimos, Pero en esa misma rendición asumimos el ataque gregario en masa de los que osan salirse del tiesto. Se nos exige un respeto a aquel al que no se le respeta. A ese le exigimos un respeto. Y no me malinterpreten, o háganlo si quieren malinterpretar, me da igual. Pero la imaginación es lo único que nos salva del adocenamiento que nos deforma. Acabamos de escuchar en directo en Radio Torre Pacheco a Miguel Galindo con el artículo de esta semana titulado Imaginen en libertad. Y ahora vamos a conocer los comentarios. Comenzamos con el de María. Me has sorprendido, amigo mío, pero he de reconocer que la imaginación es el motor de la libertad. Y me has hecho pensar en el sentido de que cuando la imaginación pasa de la mente a la palabra, empieza a coactivarse su libertad. Todo eso es muy cierto. Claro que es cierto, y eso puede comprobarlo cualquier persona. Cualquier persona habituada a pensar, O sea, tú, simplemente, cuando tú te pones a imaginar, a que eres libre, totalmente libre, puedes imaginar lo que quieres, los mayores disparates que a lo mejor no lo son. Pero puestos a imaginar, la libertad es absoluta. ¿Qué pasa cuando esa imaginación la traes a los labios y la dices en público o en privado? Ah, amigo, ahí empieza la cosa. Ahí empiezan a cuestionarte, ahí empiezan a mirarte raro, ahí empiezan a decirte lleva razón o no la lleva, ahí empiezan a decirte es que no respetas, ahí empiezan a decirte es que me estás ofendiendo, me siento insultado. O sea, la imaginación ahí ya la cargan de cadenas. Por eso Mandela dijo que mientras estuvo en la cárcel fue libre.
Y eso es así. Conocemos ahora el comentario de Mondovilio. Estimado amigo Miguel, nuestra generación, aunque yo soy más joven que tú, sabe perfectamente que la libertad no es una metáfora. Tú la originas en la imaginación, no había caído en ello, pero si la imaginación la homologamos con la mente, entonces desde luego lleva razón. Hombre, es que la imaginación reside en la mente. Yo he hablado de la imaginación, pues no sé, porque cuando empecé a escribir artículos me acordé del Imagine de los Beatles. Bonita canción, sí, sí, de John Lennon. Sí. Que además precisamente va por aquí. ¿eh? Y entonces la imaginación. Pero la imaginación reside en la mente. Es su casa, es su campo, es su sitio, su lugar, la mente. ¿eh? Y es el motor donde la mente elabora pensamientos en libertad, que es a lo que yo voy. Pues precisamente de eso nos comenta Mercé. No puedo remediar que siempre me recuerdas a mi tía abuela y vieja pariente tuyo. Alguien que no pudo ser libre en tiempos de la peor dictadura, pero que supo mantener su pensamiento en libertad. Tú lo achacas a la imaginación. Yo le achaco a la imaginación, ya le he dicho a Mondo, la imaginación, o sea, me da lo mismo que se hable de la mente, porque es igual. Pero le achaco a la imaginación porque en realidad cuando imaginamos, cuando nos sentimos libres. Uno está imaginando en el silencio y en la soledad de sí mismo y se siente libre de llevar ese pensamiento. Nosotros le llamamos imaginar, pero es una facultad de la mente, en realidad. La imaginación es hija de la mente. Comentario de Miguel. Querido tocayo, tu tercer párrafo es a la vez interesante y arriesgado. Me lo he leído 3 veces. Dices que el ser humano fue creado individual y único en sí mismo. Se ha colectivizado y ello no ha sido bueno. ¿Cómo se puede entender eso? Voy a intentar explicarlo. A ver si me doy a entender, tocayo. El ser humano fue creado individual, por supuesto. El mito de Adán y Eva es que lo crearon individual. Aunque, lógicamente, fue en grupo. Por supuesto. Pero lo dotaron de individualidad. Nosotros, aunque vivimos dentro de una sociedad, sabemos quién somos cada uno. Yo soy quien soy, yo soy lo que soy, el que soy. Tenemos sentido individual, aunque vivimos dentro. Y el ser humano fue creado con ese sentido. ¿Qué ha pasado? Que el objetivo era con ese sentido individual hacer colectividad. ¿Qué ocurrió? Pues que el efecto es al contrario. Ahora resulta que la colectividad domina al individuo. Se ha producido el efecto contrario. Por eso digo que ese efecto es el negativo. Yo no digo que sea malo la colectivización, Miguel. No, digo que el efecto es negativo, porque se ha impuesto la colectivización sobre la individualidad. Ahora mismo, un ser humano no es libre en sí mismo, sino es a través de la sociedad que lo maneja. Y eso para mí no es bueno. Bueno, pues ahí queda explicado a Miguel. Y conocemos el comentario de Monse. El de hoy me sobrepasa, lo confieso. Mejor esta noche lo deslío con Mondo, que me lo explique. Pero lo que sí me queda claro, así de buenas a primeras, es que nadie puede ser libre si no se libera intelectualmente antes. ¿Lo he entendido?
Por supuesto que lo has entendido perfectamente. Claro, vamos a ver, ¿quién puede hablar de libertad si antes no ha perseguido y no ha disfrutado de esa libertad? Puede hablar de libertad el que se siente libre y de falsa libertad los que son prisioneros de algo. ¿Mm? Todos esos apóstoles de la libertad a través de pertenecer a una determinada tropa es una falsa libertad. ¿Dónde está la libertad? Si te imponen los dogmas a seguir, ¿dónde está? O sea, primero tú tienes que ser libre, sentirte libre, actuar como un ser libre. Y luego esa libertad, ver qué te ayuda a aportar a los demás. Nunca al contrario. Nunca al revés. Conocemos ahora el comentario de Ginés. Soy un componente del equipo de profesores madrileño que montamos charlas con alguno de tus temas. Queremos que sepas que este concretamente tiene mucho jugo de donde sacar muchas conclusiones y lo vamos a utilizar para una serie de conferencias y mesas redondas. Pues adelante, me alegro mucho, me dais mucha envidia. Adelante, estupendo. Lo veo muy bien, además, sí, es controvertido y todo lo que es controvertido es rico en contenido. Comentario de Juana. ¿Por qué dices que tú eres un mal ejemplo? Entiendo que eso será desde el extremo o punto de vista desde que se mire, pues igualmente puede ser un buen ejemplo de lo que dices. Vamos, pienso yo. Lleva razón. O sea, el ser un mal ejemplo o el ser un buen ejemplo depende de la punta de la vara de donde, por donde se mire. Puedo ser un mal ejemplo, en el sentido de que no me dejo homologar fácilmente, y puedo ser un buen ejemplo de lo que estoy diciendo en el ¿no? Sí. Depende de dónde, de cómo y de quién, amiga mía. Comentario de Anastasio. Durante años en los institutos y universidades se nos ilustraba con el mito de la caverna de Platón. Ignoro si aún se sigue haciendo o si también ha sido birlado de la enseñanza pública. Lo cierto es que luego se piensa poco en algo que tiene mucha importancia a la hora de ser auténticamente libres. Tú lo expresas muy bien en tu artículo. Muchas gracias. Pues no lo sé. Si sigue el mito de la caverna en institutos y universidades o lo han desterrado, a mí no me extrañaría que lo hayan desterrado de los sistemas educativos. Porque el mito de la caverna, la verdad, es que es muy atractivo de pensar. O sea, ¿qué está pasando en la caverna de Platón? ¿Por qué los que quieren ser libres se les tratan como locos y se les llevan al precipicio y se les tira? O sea, es algo para pensar, y para pensar en esto que estamos hablando. Entonces, yo creo que los sistemas educativos que se están transmitiendo es todo lo contrario. Son para esclavizar a la gente, no para hacerlas libres y no para pensar. Entonces, tengo muchas dudas de que el mito de la caverna se siga dando. Pero no lo sé. Lo cierto y verdad es que no lo sé. Vamos ahora con el siguiente comentario y lo firma Adelia. Efectivamente, yo creo, al igual que tú, que el concepto de pecado, inventado por las iglesias, es ni más ni menos que pensar por nuestra cuenta, sin someternos a dictados ajenos como el dogma. Ya sabes de dónde se sacaron de la manga lo del pecado original. No, claro, vamos, el pecado original. Esto es lo que yo digo y esto es lo que mando. Si no lo haces, peca tu ser. Ya está, no hay que darle más vueltas. Entonces, eso está muy relacionado con el pensar por sí mismo. O sea, yo, como colectivo, emito un dogma. Pues el dogma de 2 puntos, guiones, pónganle el que ustedes quieran. Ya está, se acabó. En el momento en que haya alguien que piense por sí mismo y diga no me encaja,
Pecado. Pecado contra dogma y contra la Santa Madre Iglesia. Y ya está. Sí, sí. Vamos, esto es así. Entonces, claro que sí. El pecado se inventó precisamente contra la libertad del ser humano. No en obrar, porque la libertad no está en que yo le abra la cabeza al que hay al lado mío. No en obrar, en pensar, en opinar. Comentario de Pepe. Citas mucho lo del buscad y hallaréis evangélico en tus escritos, en la misma proporción que los exetas de la catequesis católica no lo citan. Es una de las pistas más claras que Jesús dijo encaminadas a la libertad de pensamiento y que poco se habla de ello. Sí, cierto, yo lo cito muchísimo y lo citaré, ¿eh? Lo seguiré citando porque es que es la clave. O sea, Jesucristo en eso fue simple como un piojo. Fue tan simple que no se le entiende. Pero no se le entiende porque no se le quiere entender, porque la Iglesia impide que se le entienda. De tan simple que fue. Vamos a ver. Lo digo al revés. Solo se puede encontrar buscando. Si no se pone uno en búsqueda, no se encuentra. Así de claro. Entonces, todo lo regalado, todo lo que no cuesta trabajo, todo el pienso que a uno le dan ya digerido, todo lo obligado, todo eso no vale, porque no lo has buscado por ti mismo, porque lo único que has hecho ha sido aceptarlo, comerlo, asimilarlo, como se te ha dicho. Eso no sirve, ahí no está la verdad. Hay que buscarla, hay que buscarla. ¿Te puedes equivocar? Sí, pero tienes que seguir buscando. Está en la búsqueda. En la búsqueda está. Yo puedo decir una cosa y afirmarlo, Penséis lo que penséis. Yo digo que la verdad está en el rastro de la búsqueda. Ahí está la verdad, en el rastro de la búsqueda. Otro comentario, este es de Adela. Vivimos en la época de los bulos, las mentiras y las fake news, donde todo embuste se abre camino y campa por sus respetos. Y pocos, muy pocos, hablan del libre pensamiento como tú lo haces una y otra vez sin cansarte. ¿Pero tú crees que la gente sabe lo que es el libre pensamiento? La gente no quiere saber lo que es el libre pensamiento. No hace falta hacer una carrera en Salamanca. Pasa que el libre pensamiento si lo dice la misma palabra. Pensar por libre. Dios mío. Lo que pasa es que no queremos saberlo. ¿Por qué no queremos saberlo? Primero porque implica un esfuerzo. Y segundo porque resulta muy comprometido. Y la gente ni quiere forzarse, ni quiere comprometerse. Pero claro que sabe lo que es. El libre pensamiento es un concepto que ha existido toda la vida. Y está mal visto por la política, está mal visto por la religión, está mal visto por todos los que mandan. ¿Cómo tú vas a pensar por libre? Si ya pienso yo por ti. Problema que en un 999% de la gente es así y no piensa, no tiene libre pensamiento, no quiere tener el libre pensamiento. Y vamos a leer el último comentario, es de Federico. Me hace gracia que aún puedas pensar del por qué se te obvia y arrincona y se te boicotea. Lo sé de muy buena tinta. Para que no des charlas como esta de hoy. ¿Cómo puedes pensar que a los poderes fácticos les interese que tú le abras los ojos a la gente? Vamos, anda. Pues será. No, si yo también me lo pienso. Hombre, tú dices que lo sabes de buena tinta.
Bueno, si lo sabes de buena tinta es porque lo sabes de buena tinta. Bien, no, no, no te lo voy a discutir y por supuesto, y me da igual que lo sepas de buena tinta que de tinta regular. Pero claro, eso es así, eso es así. Al poder, al que está de alguna manera manejando los hilos, sea desde la religión, sea desde el poder político, muchas veces van juntos, en épocas pasadas iban juntos, ahora va cada uno por su lado, pero les interesa gente que se adapte al sistema, no que dude del sistema. Yo no digo de poner bombas, ni de dinamitar, ni de ponerme en plan, estamos de pegar tiros en el revolucionario. Pero la cuestión está en el pensamiento. No. Entonces, claro, ¿cómo se les va a facilitar que ellos digan lo que piensan? Pero yo no veo ahí el problema, amigo mío. Yo no veo ahí el problema. Veo lógico que se la arrincone. El problema lo veo en que no haya gente que diga, oye, ¿puedo reunirme contigo? Oye, quiero saber más. Oye, vamos a juntarnos. Ese es el auténtico problema, porque te demuestra que tienen la batalla ganada, que la gente está aborregada. No en que haya pastores. El problema es que hay demasiadas ovejas. Imaginen en libertad. Artículo que hoy nos ha leído en directo Miguel Galindo en Radio Torre Pacheco. Hemos conocido los comentarios y ahora ya podemos adelantar el de la próxima semana. El próximo miércoles se titula Mal que bien. Mal que bien. Bueno, ahí está. Ahí hay dos conceptos muy unidicos. Sí. El mal y el bien. Pero bueno, eso es un dicho que se usa mucho. Mal que bien. Sí, es una frase muy, muy utilizada. Sí, pues mal que bien. Mal que bien. Bueno, pues Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. De nada, a vosotros, en Radio como Torre siempre. Pacheco. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.